¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto nuevamente poder compartir este tiempo junto a la palabra de Dios. Espero que hayas preparado tu corazón con las alabanzas, orando al Señor para escuchar en este momento su voz. ¿Qué les parece si comenzamos orando para poner este tiempo en las manos de nuestro buen Dios? Te invito a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora queremos agradecerte por tu amor, tu gracia y tu misericordia para con nosotros. Señor, queremos rogarte que en esta hora tú hables a nuestra vida por medio de tu palabra, que Señor, a través de esta predicación podamos encontrar y escuchar lo que el Espíritu Santo quiso decir a las personas a las cuales fue dirigida y escrita esta porción de la Escritura, que podamos entender por qué colocaste ahí este pasaje, qué aplicación hoy tiene para nuestra vida y cómo, Señor, puede afectarnos en el día de hoy. Danos la sabiduría, danos la claridad y que tu Espíritu Santo sea quien nos muestre y nos hable lo que queremos hablarnos a nuestra vida en esta hora. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestro estudio que está basado en el libro de Levítico y se llama la serie que estamos estudiando, Verdaderos Adoradores. En esta ocasión nos toca estudiar el capítulo número 13. Recordemos rápidamente que este capítulo es un capítulo en el cual el Señor está dando algunas indicaciones de manera específica en relación a lo que es lo puro o lo limpio y lo inmundo o lo impuro. Así que para continuar, me gustaría que podamos de alguna manera recordar el contexto en el cual está escrito este libro de Éxodo. Recordemos que este libro lo escribió Moisés. Y este libro fue escrito con el propósito de que él recordara al pueblo de Israel que estaba a punto de entrar ahora a la tierra prometida, lo que Dios ya había hecho con su pueblo, cómo lo había sacado de Egipto, cómo Dios lo había llevado por el desierto, cómo Dios le estaba dando estas instrucciones, porque quería habitar en medio de ellos, y específicamente Levítico nos va a mostrar cómo Dios quería habitar en medio del pueblo, cómo él quería también que ellos le adoraran, así que estas instrucciones estaban ahí. Muy bien, entonces te invito a que vayamos a Deuteronomio y vámonos hasta el capítulo 31 para poder entender mejor qué es lo que estaba sucediendo aquí de parte de Moisés hacia el pueblo de Israel. Recordemos entonces que Levítico no está escrito directamente para las personas del pueblo de Israel que acababan de salir de la tierra de Egipto y que estaban recibiendo ahí, sino esta es una narrativa que les está mencionando Moisés a la siguiente generación y vamos a ver por qué causa es que les escribe este libro. Y vemos ahí en el capítulo 31 y vamos a ver ahí cómo Dios había hablado a Moisés y lo había disciplinado y no podría él entrar ahora a la tierra prometida porque él había golpeado la roca, ¿se acuerdan? Entonces Dios le dio esa indicación que ya no podría entrar y que ahora su sucesor sería Josué. Y entonces vamos ahí al versículo 27 del capítulo 31 y dice: porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, soy rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después de que yo haya muerto? Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis, y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Dios le había dado la indicación, ahí vamos a regresar ahí mismo en el capítulo 31,
Y vamos a regresar en el versículo 12 y dice, harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová. En los versículos anteriores, vamos a mirar ahí, a partir del versículo 6, dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres, que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, y él estará contigo, y no te dejará, ni te desamparará, ni te intimides. Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Vemos entonces que ahí él escribe estos 5 libros, los libros de la ley, y vamos a avanzar un poquito más, y vamos a ver ya cómo entonces Moisés estaba dando estas indicaciones al pueblo de Israel y diciéndoles que era importante que ellos pusieran atención y que las generaciones siguientes pudieran ahí conocer, pudieran entender y pudieran llevar a cabo lo que él había dejado escrito en esos 5 libros o en los libros de la ley, el Pentateuco, que nosotros conocemos actualmente. Entonces ese era el propósito del libro de Levítico, que las generaciones posteriores conocieran lo que había sucedido y escucharan las indicaciones que Dios les había dado, porque la tendencia y el corazón del pueblo de Israel era a ser rebelde, era a no obedecer a Dios y apartarse de él. Por eso Isaías dice que todos nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, porque esa es la naturaleza del hombre, alejarse de Dios y tomar un camino diferente. Vamos entonces a regresar a lo que es nuestro pasaje de hoy, el capítulo 13 de Levítico, y yo coloqué por título piel y ropa limpias. Y ahí vamos a ver entonces que este capítulo tiene como propósito, como objetivo, que el pueblo pueda discernir entre lo que es puro y lo inmundo en la piel y en la ropa, ¿sí? Lo que tenía que ver con infecciones en la piel y lo que tenía que ver con infecciones en la ropa o con hongos en la ropa. Ahora vamos a analizarlo de una forma un poquito más clara y específica. Entonces, este capítulo 13 tiene 3 divisiones naturales. La primera, el primer versículo nos da una introducción y nos explica que Dios es el que habla. En segundo lugar, vamos a encontrar las afectaciones en la piel del versículo 2 hasta el versículo 46. Y en tercer lugar, encontraremos las afectaciones en la ropa del versículo 47 hasta el versículo 59. Vamos entonces a avanzar y vamos a ver ahí en el capítulo 13 y versículo 1 lo que dice la palabra de Dios. Dice ahí, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo. Vemos entonces ahí cómo en esta introducción Dios da esta ordenanza y nuevamente vemos la importancia de que Dios hablara. Moisés está recordando a esta nueva generación que Dios había hablado a sus padres y que Dios había hablado a él y a Aarón y que Dios había dado estas instrucciones. Entonces la instrucción, ahora vamos a ver cómo se desarrolla en los siguientes versículos, pero no nos olvidemos de que dentro del propósito era recordar qué es lo inmundo y lo limpio. Vamos a recordar rápidamente en relación a esto que la palabra inmundo es la palabra hebrea tamé. Y esto significa algo impuro, algo contaminado, o sea, algo que está ceremonialmente impuro, que no llena los estándares para estar establecido como algo que puede dar adoración a Dios.
Y lo que es limpio es la palabra hebrea tahor. Y esto significa algo que está totalmente limpio, puro, que es perteneciente a o que reúne las cualidades o las características de algo ceremonialmente limpio y puro. Entonces, recordando estos aspectos, vamos a avanzar y vamos a ver ahora las afectaciones de la piel. Voy a leer el pasaje, es un pasaje muy largo, el capítulo 13, son 59 versículos, así que hoy me voy a dar la tarea a leer los primeros del versículo 2 hasta el versículo 46 y después me voy a dedicar a explicar este pasaje de una forma un poquito más específica. Así que si tienes tu Biblia ahí, te invito a que la abras en el capítulo 13 y a partir del versículo 2 me sigas con tu mirada. Dice así: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote y a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiese vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio en erupción y salvará sus vestidos y será limpio. Pero si se extendiere la erupción en la piel, después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote, y éste lo mirará, y si pareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará porque es inmundo. Mas si brotare la lepra, cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta los pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio el llagado, toda ella se ha vuelto blanca y es limpio. Mas el día que apareciere en la carne viva, será inmundo. Y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviera blanca, entonces vendrá al sacerdote y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga, y será limpio. Y cuando en la piel de la carne hubiese divieso, y se sanare, y en el lugar del divieso hubiere una hinchazón o una mancha blanca rojiza, será mostrado al sacerdote. El sacerdote mirará, y si pareciere estar más profunda que la piel, y su pelo se hubiere vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo. Es llaga de lepra que se originó en el divieso. Y si el sacerdote la considerare y no apareciere en ella pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino oscura, entonces el sacerdote le encerrará por 7 días. Y si fuere extendido por la piel, entonces el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga. Pero si la mancha blanca se estuviera en su lugar y no se hubiera extendido, es la cicatriz del divieso, y el sacerdote lo declarará limpio. Asimismo, cuando hubiere en la piel del cuerpo quemadura de fuego, y hubiere en lo sanado del fuego mancha blanquecina, rojiza o blanca, el sacerdote lo mirará, y si el pelo se hubiere vuelto blanco en la mancha, y ésta pareciere más profunda que la piel, es lepra que salió de la quemadura, y el sacerdote lo declarará inmundo por ser llaga de lepra.
Mas si el sacerdote la mirare y no apareciere en la mancha pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino que estuviere oscura, le encerrará el sacerdote por 7 días. Y al 7º día el sacerdote le reconocerá, y si se hubiere ido extendiendo por la piel, el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga de lepra. Pero si la mancha se estuviere en su lugar y no se hubiera extendido ni la piel, sino que estuviere oscura, es la cicatriz de la quemadura, y el sacerdote lo declarará limpio, porque señal de quemadura es. Al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga y se pareciere ser más profunda que la piel, el pelo de ella fuere amarillento o delgado, entonces el sacerdote lo declarará inmundo, es tiña, es lepra de cabeza o de barba. Mas cuando el sacerdote hubiere mirado la llaga de la tiña, y no pareciere ser más profunda que la piel, ni hubiere en ella pelo negro, el sacerdote encerrará por 7 días al llagado de la tiña. Y al 7º día el sacerdote mirará la llaga, y si la tiña no pareciere haberse extendido, ni hubiere en ella pelo amarillento, ni pareciere la tiña más profunda que la piel, entonces le hará que se rasure, pero no rasurará el lugar afectado, y el sacerdote encerrará por otros 7 días al que tiene tiña. Y al 7º día mirará el sacerdote la tiña, y si la tiña no hubiere cundido en la piel, ni pareciere ser más profunda que la piel, el sacerdote lo declarará limpio, y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si la tiña se hubiere ido extendiendo en la piel después de su purificación, entonces el sacerdote la mirará, y si la tiña hubiere cundido en la piel, no busque el sacerdote el pelo amarillento, es inmundo. Mas si le pareciere que la tiña está detenida y que ha salido en ella pelo negro, la tiña está sanada. Él está limpio, y limpio lo declarará el sacerdote. Asimismo, cuando el hombre o la mujer tuviere en la piel de su cuerpo manchas blancas, el sacerdote mirará, y si en la piel de su cuerpo aparecieren manchas blancas, algo oscurecidas, ese empeine que brotó en la piel, está limpia la persona. Y el hombre, cuando se le cayere el cabello, es calvo, pero limpio. Y si hacia su frente se le cayere el cabello, es calvo por delante, pero limpio. Mas cuando en la calva o en la antecalva hubiere llaga blanca rojiza, lepra es que brota de su calva o de su antecalva. Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo, en su cabeza tiene la llaga. Vamos a parar hasta este momento, versículo 44, y vamos a ver que aquí entonces había instrucciones que Dios le había dado a Moisés, que cuando alguien tuviera alguna lesión en la piel, tenían que acercarse hacia los sacerdotes. Vamos a ver después de esta lectura entonces cuáles eran los síntomas que mencionan en este pasaje, cómo era que se presentaba, y vamos a explicarlos porque no podemos ir versículo por versículo porque va a ser muy complicado y muy tardado y no tenemos el tiempo. Así que espero haber hecho un buen resumen para que podamos entenderlo de esta manera. ¿Cuáles eran los síntomas? Primero, del versículo 2 hasta el versículo 17, nos muestra o nos habla acerca de la llaga de lepra. Ahora, creo que es importante que podamos entender algo en relación a lo que es la lepra. La lepra, en este pasaje y en varios textos de la Escritura, no necesariamente se refiere a la lepra que conocemos como enfermedad, sino este nombre de lepra era algo genérico relacionado a las infecciones de la piel. Y se encerraban los diferentes tipos de infecciones o se clasificaban como lepra. Ahora, desde lo que era una pequeña irritación o una llaga, una protuberancia o un pequeño tumor, hasta lo que sería la lepra original, que es llamada la enfermedad de Hansen. Esa que va abriendo la piel y que se va afectando de diferentes maneras. Ahora, aquí está hablando de una llaga que pareciera una llaga de lepra, y ahorita vamos a ver cuál era el procedimiento, pero específicamente está mencionando acá
que iban a aparecer llagas y cuando alguien se llagara por alguna situación, tenían que venir y presentarse entonces delante del sacerdote. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Recordemos que esto está en un contexto que tiene que ver con lo que es limpio o lo que es inmundo en el aspecto ceremonial, de venir y ofrecer una adoración hacia Dios. Dios deseaba que su pueblo viniera y ofreciera adoración porque Él estaba habitando en medio de ellos y eso era lo que Dios estaba esperando de su pueblo. Ahora, aquí era determinar principalmente cuando había algo que impedía poder hacer esto en cuanto a adoración. Ahora, no está mencionando acá que el sacerdote estaba ocupando el lugar de un médico, sino está hablando que en el ámbito ceremonial él tenía que diferenciar y tenía que distinguir si eso era limpio o era inmundo, si eso era lepra o no era lepra. Aunque dijimos, cuando habla el pasaje aquí de lepra, que lo menciona en 18 ocasiones, no necesariamente se refiere a la lepra como la enfermedad de Hansen. Vamos entonces a continuar mirando en este diagrama lo que menciona o las diferentes características de las enfermedades. También vemos del versículo 18 al versículo 23 el divieso. ¿Qué es el divieso? El divieso era cuando se tapaba, o también se le conoce como un forúnculo, y el forúnculo se forma cuando ahí se tapa un poro donde crece el vello o el pelo y se infecta y entonces se hace una especie de grano, como tal vez un barro, pero de una forma más grande, y eso se infecta, y entonces cuando está explicando en el pasaje que si apareciere un divieso o un forúnculo, entonces eso comenzare a sanar, tenían que observar cómo iba a ser el comportamiento posterior a que el forúnculo comenzara ahí también a sanar. Ahora recordemos que también ellos estaban en el desierto, había muy pocas posibilidades de vivir de una forma muy higiénica. No había mucha agua, había mucho polvo y había muchas situaciones que complicaban mucho el aseo y el higiene personal. Continuamos entonces y vamos a ver que en el versículo 24 hasta el versículo 28 habla acerca de algunas quemaduras por fuego y cómo cuando comenzaban a sanar, qué comportamiento había. Por si esa quemadura llegaba a infectarse, no se hubiera infectado con la lepra. Y vamos a continuar entonces. También menciona en el versículo 29 al 37, ahí la tiña o lo que serían también llagas en la cabeza o en la barba. Y esto se presentaba como pequeños círculos en la cabeza o en la barba que se caía el pelo o se hacía más delgado y tenían un aspecto escamoso en las diferentes partes de la barba o en la cabeza. Y después vamos a ver versículos 38 y 39, algunas manchas blancas en la piel. También vemos del versículo 40 al 44 que pues explica que ahí las personas, tal vez cuando no tenían pelo en la parte del frente, eran calvas, ¿verdad? Y no eran inmundas, eran limpias. Y si en la parte posterior no tenían pelo, también eran calvas, pero limpias. Continuamos entonces, y si se presentaba una mancha roja o blanca en la calva de la persona, entonces probablemente había una infección y había que ver o saber si realmente era lepra o no era lepra y si la persona era limpia o si la persona era inmunda. Vamos a ver entonces, y vamos a ver en un pequeño diagrama, cuál era el procedimiento que el sacerdote tenía que hacer, que el pueblo tenía que hacer cuando encontraban alguna de estas lesiones en su piel, en su cabeza o en su barba. Vamos a mirar que el procedimiento era, y lo diagramamos ahí, y pusimos unas pequeñas flechitas que indicaban que las personas tenían que venir hacia el sacerdote.
Una vez que llegaban frente al sacerdote o con el sacerdote tenía que inspeccionar y observar. Ahora, esto me llamó mucho la atención y creo que es un punto interesante para poner en consideración aquellos que servimos a Dios de una u otra manera, y es que es importante tener siempre un proceso de observación antes de dar ahí un diagnóstico de la situación. Y este proceso de observación era muy interesante. Miren lo que pasaba. Dice ahí que el sacerdote observaba la llaga, observaba la mancha, observaba ahí la herida, observaba el divieso o el forúnculo, y entonces lo que hacía es que enviaba a la persona aislada por 7 días. Y ahí vemos en la gráfica que lo enviaba a su casa y le decía, quédate en casa. Por 7 días iba de cuarentena a su casa. Y una vez que se cumplían esos 7 días, la persona volvía al sacerdote y el sacerdote revisaba nuevamente esa lesión. Si las cosas no cambiaban, entonces ya el sacerdote volvía a enviarlo o lo declaraba limpio, lo volvía a enviar de cuarentena o ya daba un diagnóstico o lo declaraba limpio o entonces lo declaraba inmundo. Entonces 2 veces tenía que venir. Primero iba, era revisado, era enviado por 7 días, regresaba otra vez y si no, pues ya era enviado nuevamente. Ahora, ¿qué es lo que se consideraba en esta observación? Para que fuera declarado limpio, puse en la parte de arriba el diagrama, pues ahí tal vez un antecedente o un archivo limpio o blanco. Esto tenía que ver con que la llaga o la herida o lo que se presentaba ahí no avanzara, no creciera, no se extendiera o se mantuviera de color blanco o también que se oscureciera. Eso era para los diferentes tipos de situaciones que se presentaban. Si esto no avanzaba, entonces la persona era declarada limpia y podía continuar, dice que tenía que lavar sus vestidos y continuar con sus actividades y podía participar ahora de la adoración. La semana que viene hablaremos qué proceso iba después de ser declarado como alguien limpio. Pero vamos a ver también que una vez que la persona se le entregaba el diagnóstico, en el caso de que fuera inmundo, vemos en la parte de abajo, pues ya hay un legajo, un archivo oscuro que no podía, estaba de alguna manera imposibilitado de participar en la adoración a Dios. ¿Qué eran las cosas que consideraba el sacerdote para declararlo como alguien inmundo? Bueno, era que la herida no fuera más profunda que la piel, que el color de la piel se mantuviera en algunos o cambiara y se hiciera amarillento, en otros se estuviera haciendo cada vez más clara o más blanca. Y en tercer lugar, que el vello o el pelo no se hicieran de color amarillento o blanco. Si esto se hacía amarillento o blanco, entonces la persona era declarada inmunda. Estas son las características, o esto era el procedimiento más bien, de lo que sucedía entonces con las personas que tenían alguna infección en la piel o alguna situación como esta. Ahora recordemos que estaban en el desierto y que muchas de estas enfermedades eran altamente contagiosas. Por ejemplo, algunas de estas enfermedades eran hongos que no solamente salían en las personas, sino también salían en los animales, y al tener contacto con esos animales, ellos se podían contaminar. De esa manera era que el sacerdote tenía que revisar para saber si las personas eran limpias y podían participar entonces de la adoración a Dios. Vamos a avanzar y vamos a ver cuál era la instrucción para las personas que eran encontradas como inmundas. Y aquí vamos a ver que la instrucción, vamos a leerlo, está en el versículo 45 y versículo 46, dice así: y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será
su morada. Entonces, ¿cuál es la instrucción? La instrucción es que él tenía que rasgar sus ropas, ¿sí? Era una señal de dolor, una señal de humillación, pero también la persona dice que tenía que descubrir su cabeza. En otras versiones dice que tenía que andar despeinado y eso era algo indigno para las personas en ese tiempo. Y también dice que en algunas versiones menciona que estará cubierto en su cara hasta el labio superior. O sea, prácticamente traerá un cubrebocas. Y no solamente eso, sino que él gritará o pregonará: inmundo, inmundo. Y finalmente la persona tendrá que ser aislada, tendrá que salir de la ciudad. Muchas personas, más adelante en la escritura, vamos a ver cómo se habían establecido ciudades para los enfermos como un lugar de refugio. Prácticamente ellos tenían que perder el contacto con su familia, con sus seres queridos, con el pueblo, con la sociedad. Tenían que irse a vivir fuera del campamento. Esto, recordemos, era simplemente entendiéndolo en el contexto de que una persona pudiera participar en la adoración a Dios o no. Ahora, ¿por qué estas medidas? ¿Por qué Dios había establecido estas medidas? Recordemos rápidamente que Dios deseaba ser adorado, pero tenían que estar limpios. Ahora, ¿acaso es que Dios rechaza al enfermo? No, para nada. Dios no rechaza a los enfermos. Al contrario, Él les ama. Pero la instrucción era específica, que ellos tenían que de alguna manera tener el cuidado, tener la atención de su vida, y tenía que ser una decisión presentarse limpios delante de Dios. Eso es lo que Dios estaba esperando de su pueblo, que ellos tuvieran el cuidado de seguir las instrucciones y discernir entre alguien que es limpio y alguien que es inmundo. Y si eran inmundos, entonces no podían presentarse a la adoración hasta estar limpios. Ahora, aquí tampoco nos da o nos muestra mucho cuál era el tratamiento que ellos seguían, pero lo que sí podemos encontrar y entender es que esto los hacía ceremonialmente no aptos para la adoración. Ahora, ¿por qué la lepra era algo que el israelita o el pueblo hebreo trataba o le tenía tanto miedo o temor? Bueno, precisamente porque los hacía ceremonialmente impuros, pero también porque de alguna manera esto era una enfermedad que tenía graves consecuencias. Bueno, ahí investigando un poquito en relación a esto, dice que la lepra aparece de forma muy lenta. Esta bacteria que se coloca en la piel de las personas o entra a las personas, muchas veces entra por la saliva, se contagia por la saliva. Ahora, esto llevaba un proceso muy lento. Algunos dicen que esta enfermedad se manifestaba entre 5 y 20 años. O sea, después de haber sido contagiado, podía irse manifestando de entre 5 a 20 años. Y muchas veces aparecía como una pequeña manchita sobre la piel. Algo que parecía ser insignificante. Algo que tal vez no correría ningún riesgo y no correría ningún peligro. Apareció ahí. Y la gente incluso se comenzaba a acostumbrar, ¿verdad?, a tener la manchita ahí y no comenzaba a no darle importancia, porque su proceso es lento. Pero después, esa enfermedad lo que hacía es que afectaba principalmente los sentidos. Ahora, ¿en qué aspecto? Principalmente afecta todas las zonas mucosas. O sea, por ejemplo, la boca, las fosas nasales, la nariz, los ojos. Esas áreas eran afectadas muy fuerte. Entonces las personas comenzaban a llagarse en la boca, comenzaba a infectarse la zona de la nariz aquí y después también los ojos hasta perder la vista. Entonces las personas perdían el sentido del gusto, perdían el sentido del olfato y finalmente perdían el sentido de la vista. Ahora también dentro de lo que era la lepra afectaba los nervios periféricos. Esto se refiere a las manos y a los pies. Muchas personas
que su piel se empezaba a infectar, describen algunas personas que la piel comenzaba a caerse y realmente quedaban mutilados de los dedos y quedaban mutilados de los pies. Y no solamente eso, sino que provocaba fuertes dolores, así que afectaba su caminar y afectaba su servicio. Podían quedar imposibilitados para seguir sirviendo o trabajando con sus manos, porque afectaba todo lo que eran sus dedos y sus pies. Finalmente, también la lepra producía un aspecto tan desagradable y repulsivo que la gente prefería no acercarse. Y obviamente porque tenían miedo a contaminarse, pero también tenían miedo a ser inmundos por tocar a la persona. Recordemos que, como vimos en el capítulo 11, si alguien tocaba a un animal inmundo, entonces se convertía en inmundo. Si alguien tocaba a una mujer, vimos en el capítulo 12, con flujo, entonces también se convertía en inmundo. Ahora había limpieza, pero en este caso se corría el riesgo de infectarse de la enfermedad y no solamente ser inmundo, sino sufrir sus graves consecuencias. Y por último, vemos que la lepra era altamente contagiosa. Por eso los hebreos tenían tanto cuidado y tanto miedo a poder contagiarse con esta enfermedad de la lepra. Vamos a avanzar y vamos a ver que ahí a partir del versículo 47 en adelante, entonces encontramos las instrucciones en relación a lo que eran las afectaciones en la ropa. Aquí vamos a ver estos versículos, dice así: cuando en el vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino, o en urdimbre, o en trama de lino o de lana, o en el cuero, o en cualquier obra de cuero, y la plaga fuere verdosa o rojiza, el vestido o el cuero, en urdimbre, o en trama, o en cualquiera obra de cuero, plaga es de lepra, y se ha de mostrar al sacerdote. Y el sacerdote mirará la plaga, y encerrará la cosa plagada por 7 días. Y al 7º día mirará la plaga, y si se hubiera extendido la plaga en el vestido, en la urdimbre, o en la trama, en el cuero, o en cualquier obra que se hace de cuero, lepra maligna es la plaga, inmunda será. Será quemado el vestido, la urdimbre o trama de lana o de lino, o cualquier obra de cuero, en que hubiere tal plaga, porque lepra maligna es, al fuego será quemada. Y si el sacerdote mirare y no pareciere que la plaga se haya extendido en el vestido, en la urdimbre o en la trama, o en cualquiera obra de cuero, entonces el sacerdote mandará que laven donde está la plaga y lo encerrará otra vez por 7 días. El sacerdote mirará después que la plaga fuere lavada, y si pareciere que la plaga no ha cambiado de aspecto, aunque no se haya extendido, la plaga inmunda es, la quemarás al fuego, es corrosión penetrante, lo raído en el derecho o en el revés de aquella cosa. Mas si el sacerdote la viere y pareciere que la plaga se ha oscurecido, después que fue lavada, la cortará del vestido, del cuero, de la urdimbre o de la trama, y si apareciere de nuevo en el vestido, la urdimbre o trama o en cualquier cosa de cuero, extendiéndose en ellos, quemarás al fuego aquello en que estuviere la plaga. Pero el vestido, la urdimbre o la trama, o cualquier cosa de cuero que lavares, o que se le quitare la plaga, o cualquier cosa de cuero que lavares y que se le quitare la plaga, se lavará segunda vez, y entonces será limpia. Esta es la ley para la plaga de la lepra, del vestido de la lana o de lino, o de urdimbre o de trama, o de cualquiera cosa de cuero, para que sea declarada limpia o inmunda. En estos textos, entonces vamos a ver en primer lugar la característica de las cosas que iban a traer. Ahora, cuando se refiere aquí a la lepra, está hablando específicamente a un tipo de moho que se hacía, a un tipo de hongo que se hacía en las telas o que se hacía en el cuero, que muchas veces en lugares húmedos se desarrolla de esa manera. Ahora vamos a ver las características de las prendas que ellos deberían de traer o que observar,
dice que estas prendas podían ser vestidos de lana o vestidos de lino o urdimbre o trama. ¿Qué es la urdimbre o qué es la trama? Cuando se hace un telar, los hilos que se colocan de manera vertical, esos son los llamados urdimbre. Y el hilo que pasa de manera horizontal o transversal son los llamados trama. Entonces, a lo que se está refiriendo acá es principalmente a un tejido o a una tela grande a la cual ellos podían utilizar ya sea como una cobija, como parte de su tienda, o como un tapete o un tapiz o algo para hacer un vestido. Y finalmente menciona ahí el cuero, que también podía presentar esta especie de hongo o de moho, y entonces ahí el sacerdote tenía que venir con todo el procedimiento. Vamos a ver entonces ahora, nuevamente, este diagrama es muy parecido al anterior, pero ahí hicimos algunos pequeños cambios. Y en primer lugar vamos a ver cómo la tela o la ropa o la piel eran traídas al sacerdote. El sacerdote entonces iba a entrar en un proceso de observación, y si ese hongo o ese moho era de color verdoso o rojizo, entonces se iba a enviar, o si no era de ese color, se iba a enviar por 7 días a ser resguardado. A los 7 días iban a traer nuevamente ese pedazo de tela o ese pedazo de cuero o ese vestido, esa ropa, y entonces nuevamente la observaría el sacerdote, y si ya no hubiere, sería declarado limpio. Pero si permaneciere, había una opción: cortar el pedazo de piel o cortar el pedazo de tela, o también lavar la tela. Y entonces era enviado nuevamente 7 días a ser resguardado, a ser aislado, y entonces regresarían a presentarla al sacerdote. El sacerdote entonces daría su diagnóstico de la situación y declararía si es limpio o si es inmundo. En la parte superior, entonces vemos la ropa que era declarada limpia. La característica para ser declarada limpia es que si se lavaba y se cortaba el pedazo, pero su aspecto cambiaba, entonces no podía ser limpia. Pero si su aspecto no cambiaba, era entonces declarada como algo limpia. Se tenía que lavar y después se podía seguir utilizando. Pero en el caso de que algo fuera mencionado como algo impuro, era debido a que el moho o el hongo que se presentaba ahí, a pesar de que fuera lavado o a pesar de que se hubiera cortado ese pedazo, si volviera a aparecer y se volviera a extender con esa apariencia verdosa o rojiza, entonces la prenda era declarada inmunda. Ahora, ¿cuál era la instrucción en relación entonces a eso? La instrucción es que esa ropa, ese cuero o esa tela tenía que ser quemada. Vimos ahí en diferentes versículos que acabamos de leer. Ahora, estas prendas, al ser impuras, al momento de ser tocadas, no solo podían contagiar a la persona, sino que volvían a la persona inmunda. Recordemos que ellos se encontraban entonces en todo un viaje. Ellos se encontraban en el desierto, donde era muy difícil tener higiene, era complicado, volvemos a repetir, había poca agua, había mucho polvo. Ellos utilizaban sus ropas en medio del desierto y las sudaban, y muchas veces se humedecían, y entonces por eso salían ese moho o esos hongos, o también eran algo que traían desde Egipto. Recordemos que tenían poco tiempo de salir de Egipto, y entonces esos también se iba reproduciendo o se iban pegando a diferentes, o se iba plagando. A mí me resultó muy interesante esa palabra plaga, porque habla de algo que se reproducía y no se podía detener. Se menciona en 17 ocasiones en estos pocos versículos. Casi lo mismo que se menciona la palabra lepra en todo el pasaje de los 59 versículos. Ahora, ¿qué conclusión o a qué conclusión podemos llegar a través de este pasaje? En primer lugar,
podemos concluir que Dios busca adoradores que sean limpios, que su condición esté limpia externamente. En segundo lugar, que no es posible participar de la adoración siendo impuros. Y en tercer lugar, que Dios desea que nos apartemos o quitemos las cosas que nos descalifican. Eso es lo que nosotros podemos concluir. Vamos entonces a pensar ahora, ¿y esto qué sentido toma para mi vida? ¿Cómo puedo trasladar este capítulo y cómo puedo aplicarlo a mi vida el día de hoy? ¿Cómo se relaciona la lepra con nosotros hoy en día? Ahora, ¿cómo se relaciona? Bueno, tenemos que pensar que la lepra a lo largo de la Escritura tiene una representación muy interesante. Si bien en ese momento a las personas las hacía ceremonialmente inadecuadas o no aptas, en alguna manera a nosotros también nos hace pensar en relación a que nosotros, si estamos impuros en nuestra vida, no podemos adorar a Dios. Ahora, la Escritura va a relacionar la lepra y la va a utilizar de alguna manera como una figura de lo que es el pecado en la vida de las personas. La lepra se presenta en diferentes pasajes de la palabra de Dios. Era algo, dijimos, una enfermedad muy difícil de curar. Así como aparecía muy lento, también muy lento se iba. Recordamos en Éxodo, ahí del capítulo 4, cuando Dios llama a Moisés y le dice que él meta su mano en su seno y cuando la saca aparece su mano llena de lepra. Y nuevamente Dios le pide que la meta y la vuelve a sacar y ahora aparece limpia. Eso es un milagro y solo el poder de Dios podía hacer eso, de sanarla de una forma tan rápida. Después vemos ahí, ¿se acuerdan cuando este hombre que viene desde Siria, este leproso, pide ser sanado y lo envían a meterse ahí al río Jordán, que se zambulla 7 veces, Naamán, y entonces ahí él se zambulle, obedece y es sanado. Y ahí podemos ver cómo solamente Dios es el que puede hacer esto de manera inmediata, porque la cura a la lepra era algo muy lento. Después vemos un pasaje donde María, la hermana también de Moisés, es contagiada de lepra. Ahora, en todos estos casos, la lepra fue de una forma transitoria y Dios también la sanó. A veces es consecuencia del pecado, pero también vamos a ver como consecuencia del pecado que solamente hay un personaje en la Escritura que muere siendo leproso. O sea, no fue sanada su lepra. Y este es el rey Usías. Y la condición es que, la situación es que la lepra brotó en su frente porque su corazón se había enaltecido delante de Dios. Y Dios de alguna manera relaciona el pecado, el enaltecimiento, lo relaciona con la lepra como una consecuencia. Ahora, entonces, ¿Dios rechaza al pecador? No, Dios no rechaza al pecador. Dios da la oportunidad al pecador de ser limpio. Simplemente este pasaje nos lleva a nosotros a reflexionar en las implicancias que tiene la lepra o el pecado en este caso en nuestra vida, que son muy similares a las consecuencias que tiene la lepra. Y fíjate bien, ¿te acuerdas que hace rato analizamos que había consecuencias muy tremendas de parte de la lepra? Fíjate cómo el pecado es algo similar. ¿Sabes? El pecado también tiene consecuencias muy fuertes, al igual que la lepra, porque su avance a veces es muy lento, pero también su cura es muy lenta. A veces aparece como algo pequeño e insignificante en nuestra vida, un pecadito, una pequeña mentirita, una pequeña miradita, una pequeña omisión o tomar algo pequeñito que no me corresponde. Y así comienza hasta que entonces va avanzando y cuando te diste cuenta ya te llenaste de pecado en tu vida. El pecado, al igual que la lepra, también afecta a los sentidos. Porque sabes que la gente comienza a perder el gusto por la vida. No solamente el gusto por la comida. Sabes, ya no está satisfecho. Y sabes, siempre quiere más. Aquellas personas que se han contaminado con la ambición ya no están satisfechos con nada y siempre van a querer más.
Ya no, tal vez no disfrutan de un olor bueno. Están tan encerrados en su pecado que ya ni siquiera pueden apreciar bien los olores. No pueden apreciar bien los aromas, porque todo huele a su alrededor a pecado. Hay personas que también pierden la visión por causa del pecado. Ya no alcanzan a ver lo que Dios tiene para su vida. Ya no pueden avanzar, ya no pueden crecer porque están cegados por su pecado. Y también vamos a ver que el pecado, al igual que la lepra, afecta los nervios periféricos. Porque cuando yo permito que el pecado avance en mi vida, me imposibilita servir a Dios, pero también me imposibilita a caminar en los caminos de Dios. ¡Qué tremendo! ¿No es así? También podemos ver que el pecado puede crear en nosotros un aspecto desagradable y repulsivo. La persona que está hundida en el pecado, que está dominada y controlada por su pecado, se convierte en alguien repulsivo, en alguien desagradable a la vista. Hay personas que viven en una vida de pecado que, ¿sabes qué? Cuesta tanto verlas, que se convirtieron en alguien tan repulsivo que preferimos mejor no tener contacto con esas personas. Y por último, así al igual que la lepra, el pecado es altamente contagioso. Así que nosotros hoy también podemos aplicar a nuestra vida que es necesario alejarnos y apartarnos de aquellas personas que están viviendo contagiados por el pecado en su vida, dominados por el pecado en su vida, que tal vez aparentan ciertas cosas, pero realmente su corazón está totalmente lleno de pecado. Ahora, ¿qué aplicación tiene a mi vida? ¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida? Muy sencillo. En primer lugar, cree. Cree en Jesús para el perdón de tus pecados. Jesús es el único que aparece en la Escritura, al igual que Dios, que puede sanar la lepra. ¿Recuerdas? Hay dos textos en la palabra de Dios. Uno se encuentra en Marcos en el capítulo 1 y versículo 40 y otro se encuentra en Lucas en el capítulo 17. El primero habla acerca de un contacto que Jesús tiene personal con un hombre leproso. Dice así el texto en Marcos 1:40. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Ahora me impacta este pasaje porque vamos a ver cómo este hombre reconocía su condición, estaba leproso, vivía fuera de la ciudad y en el camino encuentra a Jesús y viene y se hinca a sus pies, humillado delante de Jesús. Él tal vez ya había intentado todo para ser sanado, no sé cuántos años o tiempo tenía con la enfermedad, y le dice, Señor, si quieres, límpiame. Ahí le hace un ruego, clama a Jesús. Y Jesús dice que ahí tiene misericordia de él. Y entonces dice, extiende su mano y le tocó. Ahora, no es que Jesús se iba a volver inmundo, sino habíamos visto ya en pasajes anteriores que Jesús, y vamos a ver en pasajes posteriores al capítulo 1 de Marcos, que Jesús tenía el poder aún sobre la enfermedad. Para Jesús realmente no era importante la condición externa, sino la condición interna. Porque los fariseos y los sacerdotes tal vez estaban limpios y físicamente aptos para la adoración, pero por dentro eran sepulcros blanqueados. Ahora vemos este hombre que tal vez en lo interior deseaba ser limpio y sanado para adorar a Dios. Y Jesús le toca. Pero dice que ahí cuando Jesús le dice, quiero ser limpio, inmediatamente, dice, al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Ahora sí, estaba ceremonialmente apto para presentar adoración delante de Dios. Lo mismo sucede con nuestro pecado. Podemos ser ceremonialmente aptos para venir a adorar a Dios
cuando nosotros clamamos a Él por la limpieza y el perdón de nuestros pecados. Pero después vamos a ver el pasaje en Lucas en el capítulo 17 y vamos a mirar lo que dice ahí la Escritura. Dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, porque no podían acercarse, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, o sea, obedecieron a Jesús, a la palabra de Jesús, dice, mientras iban, fueron limpiados. Ahora la historia la vamos a contar la siguiente parte el próximo domingo en relación a lo que viene el capítulo 14, pero voy a resumirla de una manera muy sencilla. Los 10 fueron sanados, pero solo uno volvió a agradecerle a Jesús. Ahora, todos obedecieron y fueron, pero ¿sabes qué? Solo uno regresó a dar adoración, porque ahora no solamente él había reconocido quién le había sanado, sino quién era digno de toda su adoración. Y cuando regresa él, fíjate lo que Jesús le dice en el versículo 19, y le dijo: levántate, porque se había postrado de cara delante de él, y le dice: vete, fíjate bien, tu fe te ha salvado. Entonces, tú hoy puedes ser una persona declarada limpia y apta para adorar a Dios si tú vas delante de Dios, vuelves a Él, vuelves a Jesús, y entonces tú clamas a Él y le dices: Señor, límpiame de mi pecado. Y la palabra de Dios dice que cuando nosotros clamamos a Él, Él nos limpia. Y no solamente nos limpia, sino nos salva de una condenación eterna. Limpia mi pecado, me salva de una condenación eterna y me hace apto para la adoración. ¿Por qué no hoy tú vas a Cristo y clamas a Él por la limpieza y el perdón de tus pecados? Y dile: basta ya, vuélvete a Jesús, reconócete pecador, pide misericordia por tu vida y Jesús lo hará. Hoy está Él dispuesto a tocar tu vida, limpiar tu pecado y darte la salvación eterna. Pero en segundo lugar, si tú ya eres creyente, pero estás viviendo una vida de pecado, ¿sabes? Estás siendo inapto, inadecuado para presentar adoración hacia Dios. Tienes que ir y confesar tu pecado. Para aquellos que nunca habían recibido a Cristo, la solución es creer. Para aquellos que ya le habían pedido a Cristo, la solución es confesar. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quieres que la lepra del pecado se presente en tu vida? Tal vez tú te identificaste con ese análisis que hacíamos. Y tal vez tú ya incluso llegaste a ser una persona despreciable, una persona detestable, una persona que no te dan ganas de ver, una persona que realmente su pecado le ha inundado, le ha llenado y realmente tiene que vivir aislada. Hoy tienes la oportunidad de ser limpio. Jesús quiere limpiarte. Ve a Él y permite que Él te limpie. Vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, en esta hora te agradecemos la oportunidad de haber abierto tu palabra. Gracias porque este capítulo no solamente es una instrucción al pueblo de Israel para, Señor, distinguir lo que es limpio y lo que es inmundo, sino también a nosotros nos ayuda a distinguir cuando vivimos en pecado, cuando realmente es un pecado en nuestro corazón. Y, Señor, ayúdanos a realmente venir a ti para limpieza y perdón de pecado. Ayúdanos a ser limpios y presentar una adoración que te agrade, una adoración correcta delante de ti. Señor, bendícenos, guárdanos y úsanos para tu gloria. Te lo agradecemos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien,
Pues muchas gracias por acompañarnos en este domingo. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.